Entonces miramos en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, el desafío, hermano, para esta mañana, tomando en cuenta el reto de la vida cristiana que hemos visto de parte del Señor Jesús, exponiendo algunas características que deben tener los que le siguen, ¿no? Primera Timoteo 3, 15, encontramos que el apóstol Pablo, ¿no?, instruye a Timoteo cómo es que se va a comportar, ¿no?, cómo es que va a poner en práctica este reto de la vida cristiana, de vivir una vida de compromiso, una vida de sacrificio, ¿no?, que vimos en Lucas capítulo 14, versículo 25, ¿no?, una vida de orden, una vida de disciplina, una vida de renuncia a lo que te impida agradar a Cristo, una vida bien definida, soy o no soy de Cristo, una vida influyente como la sal de la tierra, ¿no es cierto?, que cumple su función. Entonces, todas estas cualidades y características de lo que es un cristiano, tenemos que verlo en la vida, en la conducta diaria, pero especialmente, hermano, en la iglesia. Y el apóstol Pablo instruye aquí, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si alguien lo tiene, por favor, puede leerlo. 1 Timoteo 3, 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué hermoso versículo. Ahí está. El apóstol Pablo tiene planes de ir a visitar a Timoteo, que lo dejó de pastor ahí en Éfeso, ¿no? Pero esta es una epístola que él escribe instruyéndole cómo debe organizar la iglesia. Si usted mira capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, habla de cómo deben ser las reuniones, quiénes deben ser los líderes, cuáles son los requisitos para ser un obispo, para ser un anciano, cómo deben comportarse en la iglesia. Y en este versículo le dice a Timoteo, para que si tardo en ir a visitarte, sepas, dice, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, aquí entramos a un tema donde es importante y necesario poner en práctica estas cualidades de la vida cristiana. ¿Dónde quiere el Señor Jesús que yo viva una vida comprometida? Como hemos visto, ¿no?, en Lucas. Una vida sacrificada, de sacrificio por Cristo. Una vida de orden, una vida ordenada. Una vida disciplinada. Una vida bien definida, ¿no?, de que soy o no soy de Cristo, y tomar determinaciones firmes en cuanto a lo que me está impidiendo vivir una vida agradable a mi Señor. ¿Dónde? En la iglesia local, hermano. Principalmente en la iglesia local. Claro que esto viene, repercute en lo que pasa en casa, ¿no? Primero en la casa, en la familia. Pero vamos a hablar en esta mañana acerca de la iglesia local, poniendo en práctica las demandas de Cristo en la iglesia local. Ese es el tema de esta mañana, ¿ya? Poniendo en práctica las demandas de Cristo en la iglesia local. Entonces, en la iglesia, hermano, la obra del Señor se la realiza con el apoyo de todos los miembros. Ya toda la iglesia en su conjunto debe estar enfocada en la misión de la iglesia, en la visión que tiene su iglesia. Y la visión del Señor para su iglesia, hermano, es hacer discípulos. ¿Ya? Es evangelizar, discipular, y esos discípulos empezar a ganar a otros para Cristo y a discipularlos también. Y en un momento dado, como iglesia organizada, ya proyectarnos a plantar otra iglesia en otro barrio o en otro lugar. ¿Listo? Esa es la visión de la gran comisión que Dios dio a sus discípulos, ¿ya?, antes de ascender a los cielos. Entonces, ¿cómo se sostiene la obra de Dios?
¿Cómo se sostiene la iglesia local, que es, dice, la columna y baluarte de la verdad, defensora de la verdad, la casa de Dios? ¿Cómo se sostiene? Es decir, en pocas palabras, ¿de dónde sale para pagarle al pastor que está a cargo de la iglesia? ¿No? A otros ministros que de repente forman parte del servicio, ¿no? En iglesias grandes. Hay pastor de jóvenes, ¿no? Hay músicos a quienes también se les reconoce su sacrificio, ¿no? Y se le da por lo menos para su micro, ¿no es? Y este es un principio, hermano, que lo vemos dentro del pueblo de Dios terrenal, que es Israel. Dios, hermano, para que el sistema religioso mosaico, levítico, se sostenga, ¿ya? Tenía ciertos métodos de sustento para ello. Entonces, de ahí aprendemos ciertos principios para mantener la obra de Dios también en nuestros tiempos. Pero, hermano, este ha sido un tema muy polémico, especialmente el tema del diezmo. Porque en el Antiguo Testamento encontramos de que Dios, al final, cuando dio sus normas y sus leyes, ¿no es cierto?, organizó a su pueblo de tal manera que para sustentar el servicio del templo, el servicio religioso, ¿no es cierto?, había ciertos aportes que se daban. Y uno de ellos era el diezmo. ¿Ya? Pero, hermanos, para entrar en ese tema, yo quiero que miremos algunos principios que encontramos en la palabra del Señor en cuanto a cómo sostener su obra. ¿Ya? En primer lugar, en el Salmo 24, 1 y 2, dice: de Jehová es la tierra y todo lo que en ello hay. De Jehová es la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Ya? Y luego dice en Ageo 2, 8, mío es el oro, mío es la plata, ¿no? Entonces, el primer principio, hermano, que tenemos que tomar en cuenta para el sostén de la obra de Dios es que todo es de Dios. Dios es dueño de todo. ¿Ya? Mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor. Entonces, número 2, debo tomar en cuenta, hermano, este otro principio, que yo no soy dueño, soy administrador. Dice la Biblia en 1 Corintios 4, 2, que somos administradores de los bienes de Dios. ¿Ya? Dios nos ha puesto, hermano, para administrar su obra aquí en la tierra. ¿Sí? Y se requiere, dice, que los administradores sean hallados fieles. Entonces, estos principios es importante tomar en cuenta. Dios es el dueño de todo y yo soy administrador. ¿Ya? Lo que Él me da, yo tengo la responsabilidad de administrarlo adecuadamente. Número 3, de lo que Él me da para administrar, de todo lo que Él me da, tome en cuenta este principio. Él se reserva algo para sí. Estos versículos los vamos a ver. Génesis capítulo 2. A ver, el primer libro de la Biblia. Génesis 2. Versículos 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira, aquí hay un principio, hermano. ¿Ya? Dios, de todo lo que nos da, se reserva algo para Él, que no quiere que nosotros lo toquemos. ¿Ya? Es exclusivamente de Él y Él sabe por qué se ha reservado para Él. No solo el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero dice más adelante también, en el capítulo 3, verso 22, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol de la vida también Dios lo reservó para sí. ¿Listo? Los dos árboles. Le digo: de todos los árboles podrás comer, menos de estos. Entonces, es importante, hermano, este principio en el principio de la creación.
de todo lo que Dios nos da, algo Él se reserva para sí. ¿Está claro eso? Ok. Sigamos adelante en los principios. Cuando Adán y Eva ya tuvieron su familia, entonces ya vemos más adelante que ellos toman en cuenta esto. Por ejemplo, Abel, Génesis 4:4, trae de los primogénitos de sus ovejas para ofrecer a Dios. ¿Ya? Abraham, por ejemplo, en Génesis 14:20, a ver, miremos este pasaje, es importante. Sí, Génesis, más adelante, capítulo 14, el versículo 20. ¿Alguien tiene? Léelo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham, dice, los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, Abraham reconoce, hermano, que toda esa victoria y todo ese botín que había ganado, que había conquistado, venía de parte de Dios. Y en reconocimiento, él se lo da el diezmo, el 10%, ¿no? Le da a Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec. Y más adelante, encontramos, por ejemplo, el ejemplo de Jacob. En Génesis 28, versículo 22. Génesis 28. Dice el versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Ahora aquí viene. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Un compromiso que hizo Jacob cuando no tenía ni un peso en el bolsillo, ¿no? No tenía ni una cama donde echarse. Agarró una piedra de cabecera. Entonces, él estaba, bueno, la historia, huyendo de su hermano y estaba yendo a otro país a buscar a su familia. Y ahí tiene un encuentro con Dios. Y él hace una promesa. Se compromete, dice: Señor, si tú me prosperas, si realmente me bendices, yo de todo lo que gane, el diezmo voy a apartar para ti. Esto es antes de la ley, hermano. Bueno, me olvidé mencionar de que la gente en este tiempo dice: no, el diezmo es de la ley, ¿no? El diezmo es de la ley de Moisés. Pero aquí vemos que todavía la ley de Moisés no había sido dada, no había sido tocada. Y ya hay principios de que de todo lo que Dios me da, algo tiene que volver a Él. En adoración, en gratitud. Señor, me has bendecido tanto con esto. Esto para ti, Señor, no para tu obra. Y lo llevan a la iglesia. Bueno, se lo entrega al sacerdote, ¿no? Entonces hay donde llevar, ¿no? Lo que yo he propuesto en mi corazón según la bendición de Dios. Entonces, bajo la ley tenemos también que ya se normó, se oficializó y se decretó el uso y el propósito de esos diezmos, de esos aportes, ¿no? De los fieles. Por ejemplo, en Levítico capítulo 27, todo el capítulo habla de los diezmos, ¿no? Número 18 también. Pero vamos a ir a Malaquías 3, 8 al 12, donde estas leyes por el pueblo de Israel habían sido descuidadas. Malaquías 3, antes de Mateo, el último libro de la Biblia. Así termina el Antiguo Testamento, reclamando Dios a su pueblo el descuido de la casa de Dios, el descuido de atender a los levitas, a los sacerdotes, a los que servían en la iglesia, en la casa de Dios. Y dice Malaquías capítulo 3, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Dice, ¿no? Pues vosotros me habéis robado.
y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice. Ya no daban diezmos, ya no daban ofrendas. Maldito soy con maldición, dice, porque vosotros, la nación toda, la nación de Israel, me habéis robado. Y el versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Miren, se habían descuidado, ¿no? De alimentar a los levitas, a los que ministraban en el templo. Si no, dice, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde, dice. Dice el 11 más, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá. Y el fruto no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y el 12 más dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, versículos 10, 11 y 12 habla de los resultados de probarlo a Dios en el diezmo, de cumplir con el sustento de la iglesia, ¿no? Con el sustento de los levitas que habían descuidado. Entonces había un descuido, ¿no? De la obra de Dios en el pueblo de Israel. Y Dios lo reprende. Entonces, encontramos que en el Antiguo Testamento, hermano, el tema del diezmo, el tema de dar a Dios algo de lo que Él me prospera, no es solo de la ley. Por eso lo vimos en el principio, ¿no? En la creación, lo vimos en Abraham, en Jacob, ¿no es cierto? Pero ya en Moisés, bajo la ley, en Levítico, es bien normado cómo iba a ser, cómo iban a traer el diezmo, ¿no? Y para qué se iba a usar en el templo, en la atención de los sacerdotes y de toda la familia levita, ¿no? Entonces, está claro, pero encontramos, hermanos, de que el pueblo había descuidado esto, ¿no? Siempre ha habido un descuido, y por eso miramos que Dios promete, hermano, al que cumple, promete bendición, ¿ya? Abrirle, dice, las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde en ellos, y bendecir su tierra, bendecir, dice, sus sembradíos y todo lo demás. Ahora, vamos a mirar algunos principios bajo la gracia de Dios, ¿ya? Miremos a ver que en Mateo 23, 23, ¿ya? El Señor Jesucristo, hermano, no ordena no aprueba ni desaprueba en realidad, ¿no? Esta práctica de sustento en la obra de Dios. Sin embargo, encontramos en el versículo 23 del capítulo 23 de Mateo 23, 23, una declaración del Señor que deja claro, hermano, que no está en contra de esta práctica ni a favor, porque vamos a ver cuál es la actitud del dador bajo la gracia. Y el Señor dice, 23, 23, ay de vosotros escribas, dice, y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, dice, la menta y el eneldo y el comino. ¿Se puede imaginar esto, estar diezmando? Bueno, vamos a definir qué es el diezmo. Es el 10% de nuestras ganancias, de nuestros ingresos. Y el diezmo, por ejemplo, de los agricultores, pues, ¿no? Si tiene 1000 naranjas, entonces 100 naranjas es el diezmo, ¿no? Eso. Pero aquí mira el comino. ¿Conoce el comino? No, pues imagínense estar contando un grano por grano, ¿no? Y sacar el diezmo. Y estos fariseos y escribas dicen que diezmaban de esto, de la menta. ¿Conoce la menta? El eneldo y el comino. O sea, cosas triviales. Como el que, digamos, tiene gallinas, ¿no? Y recoge 20 huevos, ya, listo, 2 huevos, ¿no? Para el Señor, ¿no? Para llevarlo a la iglesia. El otro día recoge otros 20 huevos, ¿no? Y así va apartando. Y
y llevar el domingo, el fin de semana ya, todos los reunidos en la semana, ¿no? Diezmar de los huevos, y así. Y esto, de estas cosas, miren, se ponían a diezmar bien estrictos, ¿no? Bien legalistas, bien, digamos, de manera muy religiosa, digamos, ¿no? El diezmo para el Señor. Y hermano, a veces caemos en ese legalismo, ¿no? Por decir, mi sueldo básico, digamos, es 2.100, ¿cuánto es? 80, ¿no? Digamos. 2.180. El diezmo sería de 2.000, es 200, no saco 200. Pero de los 180, ¿cuánto es? 18, ¿no? Entonces, yo cumplí bien al pie de la letra, entonces tengo que dar 218, ¿no? Y sí o sí tengo que cumplir eso, ¿no? Porque así dice que tiene que ser. Y hermano, ¿por qué no dar de una vez 220? Me voy a dejar de estar buscando las bichitas y para cumplir estrictamente, ¿no? Entonces eso está criticando el Señor aquí, diciendo que estos fariseos y escribas aún daban diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Y dejáis, dice, lo más importante de la ley, que no es cumplir estrictamente, ¿no? Con ciertas ordenanzas ahí. ¿Y cuáles eran lo más importante de la ley? Ahí dice, la justicia, la misericordia y la fe. Estas cosas que eran más importantes no estaban en su vida, en su estilo de vida, en su conducta como pueblo de Dios. Pero sí estaban ellos queriendo cumplir ¿no? de una manera religiosa, bien legalista, ¿no? Estas cosas. Ahora dice, esto era necesario hacer. Escuchen, el tema de lo más importante, ¿no? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario cumplir, esto es prioridad. Pero luego dice, subraya ahí, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar, ¿no? El diezmo de aquí, el eneldo, no la menta, el comino. Entonces, aquí claramente el Señor no desaprueba esa actitud legalista de los escribas y fariseos de diezmar aún el comino, ¿no? Está bien, pero lo más importante es la justicia, ser correcto, ser, ¿no? Justo, la justicia, la misericordia y la fe. Eran faltos de fe, hombres de poca fe. Esto es necesario, la misericordia, la justicia y la fe, sin dejar de diezmar. Entonces, el Señor Jesús es claro aquí de lo que es prioridad, hermano. La prioridad en la vida cristiana es el carácter. Es ser justo, es ser misericordioso, es ser un hombre de fe, que confía en el Señor. ¿Ya? Luego vemos más adelante que el apóstol Pablo ya recomienda en el tema de dar. Por ejemplo, vamos a mirar 1 Corintios 16. Ya esto es la iglesia, ¿no? La iglesia. Y el principio de dar. Dice en el capítulo 16 de 1 Corintios. El versículo 2. Cada primer día de la semana, bueno, desde el 1 para que entendamos mejor, dice, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Miren, ya Pablo había ordenado a las iglesias de Galacia cómo iban a hacer su colecta. Y dice el versículo 2, cada primer día de la semana, ¿cuándo es eso? Domingo. Cada domingo, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo, pero según haya prosperado. Como le dije, ¿no? Recogió los 20 huevos y saca 2 huevos, ¿no? El lunes. Recogió el martes 10 huevos, bueno, saca 1, ¿no? Y así, el 10.
el miércoles recogió 25 huevos, ¿qué va a hacer ahí? ¿No? Entonces, aparta lo que corresponde. Y dice, según haya prosperado durante la semana, y ya el domingo, el primer día, lo lleva, dice, a la iglesia. Ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo, dice, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas recién, ¿no? Ya tienen su aporte. Entonces aquí hay principios, hermanos, de cómo se sostenía la obra de Dios en ese tiempo que se estaba formando las iglesias locales, cuando estaba empezando la obra del Señor, ¿ya? Entonces son recomendaciones de Pablo. Entonces es según haya prosperado, o sea, de manera proporcional. Y dice 2 Corintios 9, vamos a ir a 2 Corintios 9, más adelantito, en el capítulo 9, vamos a leer el versículo 7. 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice luego, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, estos principios de dar, si bien es cierto, en el Nuevo Testamento no hay algo que diga que debemos seguir con el diezmo, ¿ya? El Señor Jesús, como vimos, tampoco lo desaprueba. Y como las iglesias locales empezaron con judíos primero, ellos sabían cómo se sostenía el templo, cómo se sostenía la obra de Dios. Pero ya no bajo ese legalismo de dar sí o sí estrictamente el 10%. Bajo el principio de que todo es del Señor. Por ejemplo, los primeros cristianos, en Hechos capítulo 2, dice que vendían toda su propiedad y todo lo traían a la iglesia. Lo daban a los apóstoles, ¿no? Para que ellos vean cómo van a distribuir en la obra de Dios. Ese bajo la gracia es todo del Señor. Yo propuse en mi corazón este terreno, todito venderlo, lo vendí en $10,000, los $10,000, aquí está, ¿no? A la iglesia. No hay eso de que ya como es de 10,000, entonces 1,000 nomás, ¿no? Porque así dice la ley, porque así está la norma y tengo que regirme estricto. No, todo es del Señor. Y Pablo dice, según proponga en su corazón, de soporte. Lo importante es dar. Pero, hermano, lo mínimo que debemos dar es por lo menos el diezmo. Por lo menos el diezmo. Aunque no le llamemos diezmo, bajo la gracia, para no tener problemas con los legalistas, que no están a favor del diezmo en este tiempo, ya está bien. De como daban los primeros cristianos, pues, délo todo. O si propone en su corazón dar algo, que no sea pues menos del diezmo. Ese es el tema aquí, ¿ya? Que debemos dar para el sustento de la obra de Dios en nuestra iglesia local. Aprendiendo lo que el Señor Jesucristo dijo, que más bienaventurado es. A ver, busquémoslo. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. El apóstol Pablo, instruyendo ahí a los de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, dice: en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, subrayelo, ¿qué dijo? El Señor Jesús, no está registrado esto en los evangelios, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice que dijo, ¿no lo encontró? Hechos 20, 35, más bienaventurado es dar que recibir. Eso. Más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesucristo, hermano, lo dijo. ¿Ya? Lo que usted proponga en su corazón. No le llame de repente como se llamaba en el sistema levítico, pero que sea, hermano, su aporte de apoyo a su iglesia local. Y por supuesto, esto tiene que ver mucho, hermano, con la actitud del corazón, de la vida cristiana que yo llevo, ¿no? Vamos a terminar con
el ejemplo de los de Macedonia. A ver, 2 Corintios capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Hasta el 5 inclusive. 2 Corintios 8, 1 al 5 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo, miren ustedes, subrayen eso, abundante gozo, y su profunda pobreza, abundaron, dice, en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de su fuerza, han dado con sacrificio, pidiéndonos con mucho ruego, dice, que les concediésemos el privilegio, subraya eso, el privilegio, es un privilegio dar. Le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y el versículo 5 dice: y no como lo esperábamos, fueron sorprendidos los apóstoles, sino dice que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermano, esta es la clave, ¿ya? Estos hermanos se dieron primeramente al Señor, dice. Es decir, primero estaban consagrados a Dios, su vida estaban consagradas al Señor, y luego se dieron, dice, a nosotros, dice, ¿no? Por la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que el dar con gozo, porque Dios ama al dador alegre, dice, ¿no? Tiene que ver con la actitud del corazón, de una vida cristiana generosa, hermano. ¿Ya? Y no ser mezquino con Dios, que me da abundantemente y sin reproche todo lo que tengo y lo que soy. Así que, hermanos, el principio del sustento de la obra de Dios en la iglesia local tiene que ver con la actitud de vida cristiana de un hijo de Dios renacido, que primeramente se consagra al Señor, y también por supuesto su bolsillo lo consagra al Señor, su billetera, ¿no? Y de todos sus ingresos, entonces, como proponga en su corazón, decide apartar para el Señor. Muchos, hermanos, por las promesas del diezmo, dan el diezmo, porque quieren que Dios les abra las ventanas en los cielos y les derrame bendición hasta que sobreabunde en su trabajo, en su familia. ¿Sí? Pero por el tema, como le digo, del legalismo, de muchos que dicen que no, que eso es del Antiguo Testamento, está bien, bajo la gracia, entonces, es todo del Señor. Como hacían los primeros cristianos, ¿no? Todos lo traían. Si quiere hacer eso, está bien. Pero si usted da, como dice Pablo, como proponga en su corazón, délo, hermano, pero no de sus migajas o sus limosnas, ¿no? De por lo menos el diezmo, de lo mínimo. Y por supuesto que alguien que está consagrado al Señor va a dar mucho más que eso, ¿no? Porque sabe que su iglesia está empezando, sabe que la obra del Señor hay que hacerla con sacrificio, entonces Él quiere dar mucho más que eso. Ese es el principio bíblico, hermano, bajo la gracia de Dios. De con gozo, como proponga en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y estos principios de lo que es la vida cristiana entran en juego. Tiene que haber compromiso, tiene que haber sacrificio, tiene que haber orden, tiene que haber disciplina. Eso significa que yo, como propuse en mi corazón toda la semana, llego, busco mi sobre, ¿no? Y antes que empiece el culto ya yo tengo, ¿no?, anotado, según lo que el Señor me prosperó, en el domingo que corresponde. Este es el cuarto domingo, ¿no? El tercero no hubo culto. Por eso está vacío aquí el tercero. En el cuarto, ¿no? Listo. Y tiene que tenerlo listo en su bolsillo para que no haya desorden en que en el tiempo de ofrenda recién va a ir a buscar su sobre, ¿no? Claro, recién hemos aprendido pues esos principios, ¿no? Este domingo pasado. Pero así tiene que ser, hermano, de manera ordenada y disciplinada, anticipadamente tener ya apartado todo durante la semana y traerlo para apoyar la obra del Señor. Esa es la forma de adorar a Dios
con lo que Él me prospera y me bendice durante la semana. Amén. Que el Señor, hermano, nos ayude a ser parte de su obra, apoyando con mis diezmos y mis ofrendas, según haya propuesto en mi corazón. Amén. Vamos a orar.